Ok, el día de hoy vamos a ver integrales trigonométricas, seno y coseno, pero ya con artificios. En algún momento vimos integrales trigonométricas en términos generales y vimos que hay fórmulas inmediatas para su solución. Pero hoy vamos a ver cómo solucionar casos de integrales seno y coseno, en particular seno y coseno, ya con ciertos trucos o artificios. El primero sería con el caso b a la n. Fíjate bien, tenemos esta integral que se muestra en pantallas, sería la de integral de 3/4 x coseno del ángulo, seno quinto del ángulo por el diferencial. De entrada, cuando tengas una integral, trata de buscar, o tratas de buscar más bien, como una fórmula inmediata de integración. Entonces tú pensarías, pues voy a checar si la puedo hacer con mi fórmula inmediata. Ok, te voy a poner las fórmulas inmediatas para seno y coseno. Mucho cuidado. La fórmula 11 decía que la integral de seno a la 1 de la variable b de db es igual a menos coseno. Cuidado, aquí no dice eso. Aquí no dice eso. Tu ejercicio no habla nada más de la integral de seno. No, habla de la integral de coseno por seno y además está la quinta. Aquí dice que la fórmula 11 no la puedes aplicar. ¿Por qué? Tú solamente puedes aplicar una fórmula si la estructura de tu ejercicio es similar a de la fórmula. Y sucede que no, porque tienes dos funciones y además la parte importante es que seno debe estar a la 1 y aquí no está la 1. Hay otra fórmula inmediata que es la de coseno. Pues aquí está coseno, pero sucede que te sobra el seno a la quinta. Entonces, esta, este ejercicio no lo puedes hacer con una fórmula inmediata, dado que tu estructura de tu ejercicio es muy, muy diferente a la estructura de la fórmula. No puede ser integral inmediata. Entonces, ¿cómo le hacemos? Aquí es donde entran los artificios. Cuando mi ejercicio no se pudo hacer de forma inmediata a través de la fórmula, busco un artificio. Y entonces el primer artificio es b a la n. La b es la variable. Voy a aclarar, la variable puede ser desde una letra, un polinomio, una función trigonométrica, como es este caso, exponencial o logarítmica. Esta variable v puede ser desde una letra, un polinomio, una función trigonométrica, que es nuestro caso, o exponencial o incluso logarítmica. Fíjate bien, entonces, nuestro escenario 2 es hacer esta integral de la forma b a la n. Y lo vamos a ir explicando. Fíjate bien, de lo que tenemos como nuestro ejercicio, tenemos la integral de 3/4, etcétera. El 3/4 multiplica la x, multiplica la función coseno con el ángulo, multiplica la función seno y multiplica el diferencial. Dado que el 3/4 multiplica todo, es una constante que puedo mandar al frente de la integral y escribo lo demás. Nada más que, fíjate bien, tienes dos variables, el coseno y el seno. Si yo tomara el coseno como la variable a la 1, ¿qué tengo que hacer con la variable siempre? Sacar su diferencial. De coseno, cuidado, su derivada o diferencial te daría seno a la 1, no seno a la quinta. Quiere decir que de esta y esta, si tomo el coseno como b y 1 como n, no me sirve porque el diferencial de este es seno y no seno a la quinta. Entonces tomar esto como b a la n no es la opción. Hago lo contrario, pruebo con la función seno a la quinta. Si tomo la variable, la v, como seno, su derivada de seno es coseno a la 1, y entonces ahí sí se adapta. Entonces quiere decir que de estas dos funciones, la variable sería seno, la n sería la potencia quinta, y lo sobrante, que es el coseno por dx, sería el diferencial. Y lo voy a apuntar en ese orden. Entonces, fíjate bien. Bueno, aquí nos sobró algo, pero ahí está. Ok, de lo que está aquí, en la función original o integral original, aquí está reescrito. Y, como te decía, vamos a hacerlo b a la n. Pasé la función de seno al frente, o casi al frente, porque es la más importante. Y en particular, seno del ángulo es la variable. Y n sería la potencia quinta. Lo demás va a ser el diferencial. ¿Qué hacemos siempre con la variable? La apuntamos y la diferenciamos. Entonces, en este caso vamos a sacar el diferencial.
el diferencial de la V sería dB, el diferencial de seno, si consultas tus fórmulas de derivadas, la derivada, o en este caso el diferencial de seno, sería coseno del ángulo. Pero hoy no termina, porque nos dice que el ángulo a su vez hay que derivarlo. El ángulo hay que derivarlo, ajá, y nos daría eso que estás viendo ahí. La derivada de 3x cuadrado es 6x por dx. Entonces, de la función seno, este es el diferencial. Yo este diferencial lo puedo reacomodar. Este 6x lo mando al frente, coseno y el dx. Entonces, nuestro dB nos queda 6x coseno a la 1 del ángulo por dx. Este diferencial yo lo voy a comparar con la integral. Este diferencial lo voy a comparar con la integral. Acuérdate, no importa la integral que estemos haciendo, la diferencial siempre se compara con la integral. Yo ese diferencial lo comparo con esto y con esto. Ahora, la pregunta es, ¿este diferencial es idéntico al de la integral? La respuesta es simple, no. La x, aquí está, y aquí está, el coseno del ángulo está, y el de x está, pero nos falta este número. Entonces, sí, no es idéntico. Siguiente pregunta, ¿el diferencial que tengo se puede ajustar en la integral? Sí. ¿Por qué? Porque lo que me falta es exclusivamente un número. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este 6 que está en el diferencial y que no está en la integral, lo agregamos. El 6 se está multiplicando, lo agregamos multiplicando y dividiendo. De esa forma, este diferencial está en la integral y ya está aquí ajustado. ¿Y qué crees? Que la integral ya se puede solucionar. Cuidado, no pierdas el objetivo, la idea. Esta integral no es integral de seno ni integral de coseno. Es la integral de la variable a la potencia, b a la n. ¿Va? Entonces, tomamos nuestro coeficiente y lo vamos a simplificar. Tenemos 3 sobre 24, tendría tercera, sería un octavo. Ahora, vamos a poner por acá. Fíjate bien, esta integral, te dije, no es integral de seno ni de coseno, sino es b a la n. Cuando tenemos un b a la n nos dice que escribamos una línea de división o para un cociente. Ahí está. Que escribamos en el numerador la variable. Aquí está claramente indicada tu variable, que sería seno. Que a la potencia le sumemos 1. Tu potencia era 5, le sumamos 1 es 6 sobre ese mismo valor 6 más la constante de integración. Entonces, de esta integral no la pudimos hacer inmediata porque la estructura no se adaptaba a las fórmulas. La hicimos b a la n, en donde una de las dos fue la variable principal a la potencia y lo demás el diferencial. Tomamos esa variable, obtuvimos el diferencial, lo comparamos, no era el mismo, hicimos el ajuste como siempre, simplificamos el coeficiente y aplicamos la fórmula b a la n. Nos quedó esto de aquí, pero esto lo podemos o lo debemos simplificar. 1 por seno sexto sería seno sexto y 8 por 6 son 48. Quedándonos seno sexto del ángulo sobre 48 más la constante. Y de esta forma hemos hecho la integral que nos solicitaron mediante la fórmula b a la n. Ese es como el primer artificio de integración cuando las fórmulas inmediatas no funcionan. Vamos a ver otro ejemplo. Como los vamos a ver es del caso o del artificio más sencillo al más elaborado. Siguiente, tenemos un integral de seno y coseno que nos indica que esa potencia para. Veamos nuestro ejemplo. Tenemos la integral de 3/4 x seno cuadrado del ángulo de x. Seno cuadrado del ángulo. Ok. Fíjate bien, el 3/4 multiplica la x, multiplica la función de seno y multiplica el de x. Quiere decir que el 3/4 pasa al frente. Pongo la integral y pondría lo demás. Ahora, fíjate bien. ¿Cómo vamos a integrar esto? Pues vamos a buscar una fórmula. Entonces, como paso número 1, yo pensaría en ver si es una integral inmediata. Ya te puse aquí hasta las fórmulas 11 y 12 que están las más relacionadas con esta. La fórmula 11, que es la más puntual con esta, dice que es la integral de seno a la 1 del ángulo. Cuidado, tengo una integral de seno, pero esta función no está a la 1, está al cuadrado. Para que yo pueda utilizar una fórmula,
mi ejercicio tiene que tener la misma estructura. Y la estructura fundamental, que es seno a la 1, no la tengo. Aquí dice plenamente al cuadrado. Quiere decir que estas fórmulas no pueden ser utilizadas. No porque hay una fórmula, a fuerzas debe ser utilizada. Entonces, este es el caso. Ninguna de estas fórmulas se puede utilizar. Dirías, dirías, entonces la voy a hacer b a la n, como el caso anterior. Ok, vamos a ver si funciona b a la n. Si yo tomo la función seno con el ángulo como la variable y n como la potencia 2, va a haber un pequeño problema. De la variable seno hay que diferenciarlo. De la variable, que sería seno del ángulo, hay que diferenciarlo. La diferencial de seno, lo acabamos de ver, la diferencial de seno es coseno del ángulo por la derivada del ángulo. El punto es que aquí, en la integral original, no dice coseno del ángulo por algo más. ¿Y qué crees? Que no lo puedo agregar. Repito, mi variable, si la tomo como coseno y n la tomo como el cuadrado, de la variable seno, su derivada o diferencial es coseno del ángulo. No lo tengo, no es idéntico, ajustable. No es ajustable porque el coseno del ángulo es la variable y no está y no se puede agregar. El coseno del ángulo es variable y no se puede agregar. Entonces estoy en el tercer caso en donde el diferencial, que sería coseno, no está y no se puede agregar y entonces queda descartado lo que habíamos pensado. En este caso, que parecía b a la n, tampoco es b a la n. ¿Por qué? Porque el diferencial no está y no se puede ajustar. Y entonces, ¿cómo lo agregamos? ¿Cómo lo integramos? Vamos a usar un nuevo artificio, que es la integral de seno y coseno a potencias par. ¿Por qué? Pues porque dice seno al cuadrado. Obviamente aplica este escenario o este artificio cuando es una potencia par como cuadrado a la cuarta, a la sexta, a la octava, a la décima, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer para integrar con este nuevo escenario o caso? Bueno, en este caso vamos a utilizar como apoyo una identidad trigonométrica, pero está claro, cuando nuestro caso original es una función a potencia par, no vamos a utilizar las tradicionales identidades que conocemos. Cuando nuestro caso original sea potencia par, es decir, seno al cuadrado, a la cuarta, a la sexta, a la octava, etcétera, vamos a usar una identidad, pero no las que siempre hemos utilizado. Vamos a utilizar una nueva identidad y te las voy a apuntar. La de seno cuadrado va a equivaler ahora a un medio menos un medio coseno del doble del ángulo. La de seno cuadrado equivale a un medio menos un medio coseno del doble del ángulo. Y la de coseno es un medio más un medio coseno del doble del ángulo. Seguramente estás pensando, se equivocó en la fórmula y la de abajo a lo mejor debería ser seno. O sea, esta de aquí, no me equivoqué en la fórmula. Tal cual así son las fórmulas o las identidades de estos dos nuevos, de estas nuevas identidades, tal cual así son, ¿va? Te estarás preguntando, oye, pero ¿para qué nos complicamos una fórmula que se ve bien complicada cuando podemos utilizar la tradicional? Y voy a cambiar este seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado. Vuelvo al punto. No podemos integrar seno cuadrado porque aquí la fórmula es integral de seno o integral de coseno más no cuadrado. ¿Qué pasa si esta de seno cuadrado la cambio por la identidad? ¿La identidad cuál es? La clásica, la de seno cuadrado, la identidad clásica te dice que es 1 menos coseno cuadrado. Y volveríamos al mismo problema. Así como no hay integral de seno cuadrado, no hay integral de coseno cuadrado. Por eso te hablé desde el principio que no podía usar la identidad clásica y vamos a utilizar estas, porque sería cambiar un problema por otro más complicado. ¿Ah? Pues no tiene sentido. ¿Por qué estas sí? Fíjate, ¿qué sucede en general de aquí hacia acá? Dirás, es que se volvió fracciones, se ve más complicado, pero la parte clave es la siguiente. No podemos trabajar porque aquí está el cuadrado, pero cuando esta identidad la cambiamos por esta, fíjate, aquí ya no dice coseno cuadrado, dice coseno. No se me olvidó la potencia, es a la 1. Esta identidad cambia por esta a la 1, lo único que sí es que el ángulo aquí se duplica, pero aparte de eso no hay problema, o está lo mismo, este coseno cuadrado se convierte en coseno a la 1 del ángulo duplicado, por eso es que sí nos va a servir.
Entonces, qué va a suceder? Tomo esta integral y la vamos a reescribir. El 3/4 lo escribimos la integral de x. Esta función la voy a cambiar por la identidad. Esta función la voy a cambiar por la identidad. Ahí está. X de seno cuadrado dice que es un medio menos un medio coseno, fíjate, el doble del ángulo. Aquí no dice del ángulo alfa, dice el doble. El ángulo es 3x cuadrada, pero aquí me pide el doble, simplemente 2 por 3, 6x cuadrada. Aclaro, el ángulo se duplica, es decir, por 2 no se eleva al cuadrado. El ángulo aquí no dice al cuadrado, dice por 2. Este ángulo se multiplicó por 2 y nos da esto. Entonces, esta se sustituyó por su identidad y escribimos el de x. Dirás, bueno, ¿y ahora para qué hicimos esto? Se ve más complicado. Ok, aunque lo creas, aunque no lo creas, esto ya nos va a permitir integrar. ¿Por qué? Yo voy a utilizar, como dice aquí, propiedad distributiva. Voy a multiplicar el 3/4 integral de x por el 1/2 y el 3/4 integral de x por el menos 1/2 coseno del ángulo, ¿sí? Propiedad distributiva, o sea, casi como el álgebra básica, ¿no? Entonces, 3/4 por 1/2, 3 por 1, 3 y 4 por 2, 8. Nos queda como coeficiente 3/8 integral de x. Oye, pero ¿por qué esto y qué pasó con el otro? Ok, yo multipliqué este término por el medio, me dio esto y esa sería mi integral y cada integral debe llevar su dx. Ahora voy a multiplicar el 3/4 integral de x por el otro término y al final le agrego también el dx. Cada vez que voy separando en integrales, al final le debo agregar el diferencial indicado, que en este caso es dx. Repito, este por este me dio el 3/8 integral de x y debo agregar el diferencial que es de x. Ahora voy a multiplicar esto por el siguiente. Más por menos menos, 3 por 1, 3 y 4 por 2, 8. Serían 3/8 integral de x, perdón, aquí ya me puso algo de más, integral de x por el coseno del ángulo. Ahí está, y el de x que te decía. Entonces, este multiplicó el 1/2, aquí está. Este multiplicó el 1/2 coseno, aquí está. Fíjate bien. Dirás, oye, ya se complicó más porque ahora tienes dos integrales. Antes de seguir, nuestra integral no se pudo hacer de forma inmediata. No se pudo hacer b a la n. Se tiene que hacer a través de potencias par, en donde estoy usando una identidad. Esa identidad me permitió cambiar esta integral por estas dos, pero te aviso, esta integral equivale perfectamente a estas dos. Esta integral equivale matemáticamente a estas dos sin ningún problema. Es como si tenemos el número 8 y te digo, pues descompone el 8, pues puedes poner 2 por 4, ¿no? Visualmente se ven diferentes, pero son perfectamente equivalentes. Aquí sucede lo mismo. Nuestra integral la cambiamos por estas dos que equivalen a lo mismo. La diferencia es que la original no se puede integrar, pero estas dos integrales ya se van a poder hacer. Y era así como, ok, fíjate bien. Tenemos 3/8. Está fuera de la integral, esta ya es de chocolate. Integral de x, en particular a la 1 de dx. Aquí ni siquiera hay función. Hay una variable a una potencia 1, pues es un b a la n. Nuestra variable en particular es la x. Voy a diferenciar la variable, que es de b, y la diferencial de x es de x. Ya te la sabes. Una vez que obtienes el diferencial, se compara el diferencial con el de la integral. Y si te fijas, este y este son idénticos perfectos. ¿Qué significa? Que de mi variable, su diferencial está en la integral, no tengo más que aplicar la fórmula. Este ya es integrable b a la n. Este no tiene ningún problema. Vamos con la integral que está aquí a la derecha. La integral que está a la derecha, ahí ya tiene una función trigonométrica, pero no te preocupes. Fíjate, dice, bueno, el 3/8 no importa, integral de x coseno del ángulo. Este coseno no está al cuadrado, no tiene potencia, se asume que es 1. ¿Y qué te crees? Que hay una integral para coseno, que es la fórmula 12, de coseno a la 1, que sería la de seno. La fórmula en particular 12 nos dice que la variable de todo lo que hay es el ángulo.
Pues, ¿qué crees? Que vamos a analizar eso. De todo esto que está aquí, el ángulo, que es este 6x cuadrada, es nuestra variable. Y lo vamos a diferenciar. La diferencial de v sería de b, la diferencial de 6x cuadrada sería 2 por 6, 12x de x. Listo. Entonces, el diferencial obtenido lo vamos a comparar con la integral, como siempre. Y al compararla con la integral, hay tres opciones. Mi diferencial lo compara con la integral es igual, obviamente la respuesta es no. ¿Por qué? Porque aunque está la x y aunque está el de x, el 12 no está. Ok, no es idéntico. Pregunta número 2. ¿El diferencial que tengo es ajustable en la integral? Sí, porque le falta un número. Este 12 que no tengo aquí lo voy a agregar multiplicando como está aquí y lo compenso dividiendo. Este 12 lo agrego multiplicando y lo compensé dividiendo. De esa forma, el diferencial está en la integral y la integral ya se puede solucionar. ¿Cómo? ¿Qué integral vamos a hacer? Te lo dije, tenemos la integral del coseno del ángulo, de la integral del coseno de la variable, o sea, va a ser la integral de coseno. Lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula. Ahora, esta habíamos dicho que es b a la n y esta es la integral de coseno. Vamos a aplicar la fórmula. 3/4, perdón, disculpa, 3/8 de entrada este se copia porque es la constante. De la integral de b a la n es un cociente de la variable, que es x, a la potencia más 1. La potencia es 1, le sumamos otro 1, 2 sobre 2. Esto que estás viendo es la integral de esto, de la integral del coseno. Tenemos 3 sobre 96. Entonces 3 sobre 96 es simplificable, tiene tercera, que sería tercera de 3, 1, y tercera de 96, 32. Ahora, esta integral de coseno, la integral de coseno sería seno. Cuidado, en derivadas, el curso anterior, la derivada de coseno sí era menos seno, pero aquí no estoy derivando, estoy integrando. Y la de coseno, la integral de coseno es seno positivo, positivo por el menos que llevábamos, se queda menos, seno de la variable y más la constante. Aquí ya está integrado. El paso que estás viendo ya está integrado. Lo único que vamos a hacer es simplificar 3 por x cuadrada, 3x cuadrada, 8 por 2, 16. Esta simplemente se copia, más la constante de integración. Y esto que estás viendo sería la solución de nuestra integral, que no fue ni inmediata ni fue b a la n. Siguiente. Vamos al caso complementario. Funciones trigonométricas seno y coseno a potencia impar. Ya vimos b a la n, ya vimos potencias pares y ahora potencias impares. Tenemos este ejemplo que se parece un montón al anterior. De hecho, la única diferencia de este ejemplo con el que vamos a solucionar es que en lugar de 2, dice 3, pero es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué va a suceder? Cuando tú vas a integrar, tienes que buscar con qué integrar una fórmula, método, modelo de integración. Entonces, el 3/4 de entrada pasa al frente, integral de x seno cúbico del ángulo. Fíjate bien, ¿cómo vamos a integrar esto? Partimos de cero, ver si es una fórmula inmediata. Aquí dice que la fórmula 11 es para seno a la 1 de la variable, integral de seno cúbico, perdón, nada más que se quite esto, seno cúbico de la variable. Entonces hay un problema. La integral que yo tengo, su estructura es muy diferente a la fórmula, porque este es seno cúbico y aquí la fórmula te dice que es para seno a la 1 o coseno a la 1. Entonces, ¿qué crees? Que una integral inmediata no es. Parecería b a la n. Y muchos dirán, pues sí, es obvio, es b a la n porque tengo una potencia cúbica. Ok. La fórmula me dice que la variable es aquello que está afectado por la potencia. Lo que está afectado por la potencia es la función seno del ángulo. Entonces mi variable sería seno de 3x cuadrada. Si seno de 3x cuadrada tomo como la variable y lo diferencio de seno, me daría coseno. De este seno de 3x cuadrada, su diferencial me daría
coseno de 3x cuadrada por la diferencial del ángulo, que sería 6x de x. Entonces, yo aquí en esta integral no tengo el coseno de 3x cuadrada por 6x. No lo tengo y ¿qué crees? No lo puedo agregar. ¿Por qué? Porque el coseno, su ángulo tiene la variable. Yo aquí no tengo coseno del ángulo, ¿ah? Y no lo puedo agregar porque el ángulo es variable. Entonces, vea, la n tampoco se puede utilizar. Es más, vamos poniéndole tachecito. Entonces, estas no, esta tampoco, por lo que ya te expliqué. Siguiente caso, ver si es una integral trigonométrica potencia par. Pues, obviamente el 3, la potencia 3 no es par, sería impar. Entonces, tampoco fue este modelo y entramos al caso de potencia impar. ¿Qué hacemos cuando tenemos una potencia impar? Fíjate bien, ya el coeficiente lo mandamos al frente. Y aquí te dice que hay que factorizar la función. ¿Cómo es eso de factorizar la función? Escucha bien. No importa si tu potencia es cúbica, quinta, séptima, a la 9 o a la 21. Vas a descomponer en la función a la 1 y el complemento, la función a la 1 y el complemento, la función a la 1 y el complemento. Me explico. Pongo mi 3/4, pongo mi integral, la x, seno a la 1, el complemento, o sea, de 1 para 3 sería 2 de x. Ejemplo distinto, vamos a pensar que este fuera la 9. Pondría x seno a la 1, si aquí fuera 9, 9 menos 1, 8. Este sería seno octavo, 1 y el complemento. Tal cual debe ser así, forzosamente. Y dirás, bueno, ¿y esto qué onda? ¿Cómo lo voy a solucionar? Porque mi fórmula inmediata me habla de la función seno a la 1, pero no por seno cuadrado, y te concedo la razón, no es. Lo que voy a usar, una vez que ya factorices la identidad, pero ahora sí la clásica. Vamos a utilizar la identidad clásica. A ver, ten muy claro esto. Cuando tú tengas una identidad, una integral a potencia par, vas a utilizar las dos nuevas identidades. Cuando originalmente el caso original o inicial es a potencia par, utilizarás estas fórmulas, las nuevas. Cuando tu caso original o inicial es a potencia impar, al cubo, a la quinta, a la séptima, a la 21, como te había dicho, utilizarías las identidades clásicas en la función que factorizaste. Ahí está. Fíjate bien. A ver, ¿cómo es esto? ¿Por qué si me dijiste que en el caso anterior no me convenía la sustitución? En el caso anterior no te convenía porque no ibas a poder integrar coseno cuadrado. Y después, entonces, ¿cómo ahora me pides que sí lo sustituya? Estamos en otro caso y ahorita va a suceder algo muy particular. Fíjate bien. El 3/4 lo escribimos. Pongo la integral, pongo la x y la función seno a la 1. La que voy a sustituir es esta, la potencia cuadrada. Cuando mi caso original o inicial es una potencia impar, se tiene que factorizar 1 y el complemento, y la potencia par se cambia por las identidades respectivas de las originales. Tengo seno cuadrado del ángulo, seno cuadrado del ángulo me dice que es 1 menos coseno cuadrado. Entonces, en lugar de seno cuadrado, voy a escribir 1 menos coseno del ángulo, ¿sí? Y hay una mini falla. El ángulo en específico sería 3x cuadrada. Entonces vamos a sustituirlo. Permítanme. Nada más que me deje. Entonces el ángulo sería 3x cuadrada. Listo. Ok, ya tenemos esto. ¿Qué va a suceder? Bueno, y obviamente falta el de x. ¿Qué va a suceder? Todo esto, que es el 3/4 integral de x seno a la 1 del ángulo, lo voy a multiplicar por el 1 y todo ese término que ya había mencionado por el coseno. Entonces, 3/4 integral de x seno a la 1 del ángulo por el 1 y por el coseno.
¿Qué va a suceder cuando hagas esa propiedad distributiva? Se van a generar dos integrales. Y ahorita vas a ver para qué. Entonces, este 3/4 integral de x seno por 1, me queda 3/4 integral de x seno del ángulo de x. Ahora, este mismo término por menos coseno. Cuidado, más por el menos nos va a dar menos, 3/4. La integral de x seno por el coseno nos queda así. Ahora, de lo que tenemos, que son dos integrales, vamos a identificar de la integral de la izquierda cómo la vamos a efectuar o con qué fórmula o método, al igual que la de la derecha. Vamos con esta integral de la izquierda. Fíjate bien. El 3/4 no es importante porque ya está delante la integral. Tenemos integral de x, seno a la 1 del ángulo, seno a la 1 del ángulo. ¿Y qué crees? Que hay una integral, que es la fórmula 11, para integral de seno a la 1 del ángulo. Entonces, de acuerdo a la fórmula, la variable es el ángulo. Entonces, voy aquí al ejercicio. La variable es el ángulo. El ángulo se va a diferenciar. Y yo voy a comparar el diferencial con la integral. Voy a comparar el diferencial con la integral. Ok. Si tú te fijas, el diferencial con la integral no es idéntico. Ok. Paso 2, ¿es ajustable? Sí, sí es ajustable, porque lo que falta de aquí con la integral es un número. Entonces, lo hacemos. Agrego el 6, que me indica aquí multiplicando, lo compenso dividiendo. Entonces, esta integral ya se puede hacer como, va a ser la integral de seno, con la fórmula 11. Ahora tenemos 3 sobre 24, que es simplificable, 1/8. Cuidado, estamos haciendo la integral de seno del ángulo. Acuérdate que la integral de seno es menos coseno. La integral de seno es menos coseno. Quiere decir que si pones 1/8 menos coseno ya estás mal. ¿Pero por qué? A ver, esto simplificado es 1/8, pero está multiplicando esta integral. Esto está multiplicando la integral. Si yo pongo 1/8 menos coseno, ahí no estoy multiplicando, estoy haciendo una diferencia. Entonces, la integral de seno es menos coseno, el menos lo mando al frente. La integral de seno es coseno de v, que es el ángulo. ¿Ah? Normalmente sería más la constante, pero nos falta otro término, no ponemos la constante todavía. Entonces, repito, este cociente lo copié. La integral de seno es menos, se mandó al frente, coseno del ángulo. Listo. Ahora vamos con la integral de la derecha. Cuidado, porque es algo totalmente diferente. Tenemos la integral de seno de x. Perdón, tenemos la integral de x seno a la 1, pero dice por coseno cuadrado. O sea, no es la fórmula ni la 11 ni la 12 porque hay dos funciones trigonométricas, seno y coseno cuadrado. Entonces no la puedo hacer con la fórmula inmediata. Siguiente método, ver si es b a la n. Si yo tomo la función seno como la variable y n como 1, de seno su derivada es coseno, no coseno cuadrado. No es la opción, invertimos. Si tomo como coseno la variable, si el coseno es mi variable y el n lo tomo como la potencia, al diferenciar el coseno me da menos seno del ángulo por la derivada del ángulo. La derivada de este, 6x, de este 3x cuadrado es el 6x que está aquí. Y entonces, ¿qué sucede? Yo voy a comparar esto, pero como está en desorden, mejor lo vamos a acomodar. El menos va al frente, sigue el 6x y la función trigonométrica. Listo. Esto que obtuve, este diferencial que obtuve, lo voy a comparar con la integral. Es decir, con esto de aquí y con esto de acá. Entonces, perdón. El x aquí está, la función seno aquí está y el de x aquí está. ¿Qué nos falta? El menos 6. El menos 6 está multiplicando. El menos 6 está multiplicando a la x, al seno y al de x. Entonces lo agregamos igual.
multiplicando negativo, dividiendo negativo. ¿Y qué crees? Que el diferencial ya está en la integral. El diferencial ya está en la integral. Ya podemos hacer la integral. Ahora no pierdas el objetivo. Esta integral no era integral de seno, ni era la integral de coseno, era la integral de la variable a la potencia. Este es un b a la n. Este sí es una integral trigonométrica de seno y este es un b a la n. Entonces, fíjate bien, como voy a integrar esto, este coeficiente se copia, que es el 1/8, la integral de seno, decíamos que era menos coseno, ya lo habíamos puesto, esa ya estaba. De esta, decíamos que no es integral ni de seno ni de coseno, sino un b a la n. De entrada, que es el coeficiente, hay que simplificarlo. Menos entre el menos de x se hace más. Más, sería 3 sobre 24, que de entrada se hace 1/8. Siguiente, esto es un b a la n. Ponemos la línea de división. B es esta variable coseno. A la n, aquí hay un cuadrado. 2. Le sumamos una, sería al cubo sobre 3 más la constante de integración. Último paso. No hay nada que hacerle más que copiarlo. Y de vamos a simplificar los números. Entonces, sería menos, una por coseno, sería coseno sobre 8. Luego una por coseno, bueno, aquí sería más, una por coseno sería coseno cúbico. 8 por 3 son 24 más la constante. Y de esta forma hemos concluido la explicación de los 3 primeros artificios con integrales trigonométricas. No son los únicos casos. Hay muchos casos más, pero estos son importantes. ¿Por qué? Porque con estos se van a ir combinando y se van utilizando en los otros artificios.